Muy buenas tardes con todos los presentes. Nos encontramos aquí para la audiencia de simulación de la materia de procesos contencioso administrativos y tributarios. Vamos a iniciar con la diligencia. Para ello, previo a la instalación de la audiencia preliminar, se solicita a las partes tener en consideración lo dispuesto en los artículos 84 y 85 del Código Orgánico General de Procesos, que refiere a las normas de respeto y lealtad procesal que deben ser observadas para todo trámite judicial. A los presentes se les indica que esta audiencia será grabada exclusivamente por el sistema dispuesto por la función judicial, advirtiéndoles que está prohibida la filmación, la grabación o difusión por cualquier medio de la presente audiencia. Y el registro de la presente audiencia se realizará también por parte de la Secretaría de esta unidad judicial. Señor secretario, solicito se certifique si nos encontramos en el día y hora fijado para la realización de la presente audiencia y si las partes fueron en legal y debida forma convocadas a la presente diligencia. Eh, Fungiré también como secretario, en tal razón me permito decir buenas tardes, señor juez y partes procesales. Soy el doctor Manolo Suárez, secretario designado para el presente proceso. Nos encontramos el día de hoy, viernes 21 de noviembre, a las 16 horas de la tarde, y hemos sido convocados para la siguiente audiencia dentro del proceso número 17-510-2024-000022. Y comparecen por la parte actora la abogada Daniela Jaramillo en calidad de procuradora judicial de la compañía DOR, a quien solicito exhiba su credencial a la pantalla. Buenas tardes, señores miembros del tribunal, señor secretario. Muchas gracias. Por otra parte, se encuentran presentes también las procuradoras judiciales de la parte demandada, que son la abogada Yanela Jumbo y la abogada Angélica Fernández en representación del señor David Calahorrano, experto supervisor zonal 9 de devoluciones del Servicio de Rentas Internas, y a quienes en los mismos términos solicito presenten sus identificaciones. Buenas tardes, señor juez. Aquí está. Muchas gracias. Abogada Jumbo. Señor juez, solicito me dé un momento que me están credencial. Con gusto. Se puede verificar del expediente que consta su credencial, así que no es necesario presentarla, abogada Jumbo. Muchísimas gracias. Gracias, señor juez. Señor juez, conforme a su petición, se ha comprobado la presencia de las partes procesales. Por tal motivo, le cedo la palabra a su señoría para que proceda a la instalación de la presente audiencia. Nuevamente, como juez ponente, agradezco a Secretaría y una vez dicho lo anterior y habiéndose constatado las comparecencias y la fecha y hora señalada para la presente diligencia, declaro a la misma instalada legalmente la audiencia preliminar conforme lo determinado en el artículo 294 del Código Orgánico General del Procesos. Ahora bien, instalada que ha sido la audiencia, como primera parte, verificamos que de la revisión del expediente y de la contestación a la demanda, se verifica que se presentó excepciones previas relativas a la incapacidad o falta de personería de la actora o su representante. Solicito a la autoridad demandada o a sus representantes que, por favor, motiven o sustenten la afirmación relativa a la excepción previa referida. Me gustaría saber de la Ya. defensa técnica quién va a intervenir. Eh, para fines de grabaciones, soy la abogada Angélica Fernández, defensora técnica de la autoridad demandada. Se ha verificado que en el expediente judicial consta una procuración judicial de fecha 23 de noviembre del 2024, en la que no existe la cláusula para transigir. Por tal razón, señor juez, insisto que se declare la excepción previa de incapacidad o falta de personería de la parte actora o su representante, conforme al artículo 153, numeral 2 del Código Orgánico Integral del Proceso. COGEP. Muchas gracias. Muchas gracias, señora abogada. Eh, Doy paso a la parte actora, la defensa técnica de la parte actora, para que pueda fundamentar su posición, por favor.
Buenas tardes, señores miembros del tribunal, defensa técnica de la parte demandada, señor secretario. Tengo a bien indicar que el día de ayer a las 12 de la tarde se presentó un escrito adjuntando una nueva procuración judicial celebrada el 19 de noviembre del 2025 ante la Notaría Primera del Cantón Quito, donde se establece claramente en la cláusula 13ª que existe la facultad de transigir conforme el artículo 43 y 86 del Código Orgánico General del Proceso. Por lo expuesto, señores jueces, solicito se rechace la excepción previa presentada por la parte demandada. Muchas gracias, señora abogada. Verificado el expediente, se confirma que efectivamente existe un escrito presentado por la defensa técnica de la actora de la presente demanda, en donde se apareja la escritura referida y efectivamente se ha constatado por este tribunal que efectivamente consta en la cláusula 13ª la facultad para transigir que ha sido alegada por la defensa técnica de la autoridad demandada. En tal virtud, que se correrá traslado con el escrito presentado y con la procuración judicial que justifica haber cumplido con la excepción previa planteada. En tal virtud, verificado que ha sido la presentación de la procuración judicial con la facultad de transigir, esta judicatura considera que la excepción previa planteada no influye en la decisión del proceso y tampoco provoca indefensión al demandado, ya que, como se ha demostrado dentro de la procuración judicial, existe efectivamente la cláusula para transigir. En tal sentido, se rechaza la excepción planteada y se pone en consideración de las partes para que puedan pronunciarse en lo que derecho corresponda. A la parte actora, ¿tiene alguna observación sobre la decisión del tribunal? No, señor juez, no tengo ninguna observación. A la defensa técnica de la autoridad demandada, ¿alguna observación? No tengo nada que argumentar, señor juez. Muchísimas gracias, señoras abogadas. Em, en virtud de que se ha atravesado esta etapa procesal, corresponde ahora verificar si alguna de las partes tiene observaciones sobre la validez del proceso. Defensa técnica de la parte actora, por favor. No, señor juez, no tengo ninguna observación respecto a la validez del proceso. Defensa técnica de la autoridad demandada. Señores miembros del tribunal, muy buenas tardes. Para fines de grabación, soy la abogada Yanela Jumbo, defensa técnica de la parte de la autoridad demandada. No existe ninguna circunstancia que pueda afectar a la validez de esta causa, señor juez. Muchísimas gracias a ambas defensas técnicas. Eh, Continuamos entonces con la sustanciación del proceso y corresponde ahora la fijación de los puntos del debate, para lo cual me permito dar paso a la parte actora. Miembros del tribunal, solicito que se fije como puntos del debate los siguientes. Primero, la nulidad, que se declare la nulidad del oficio número 1234 AA 567, notificado el 27 de septiembre del 2023 a través del experto zonal 9 de devoluciones del Servicio de Rentas Internas y además que se ordena a la administración que tramite la solicitud de devolución del impuesto a la salida de divisas presentadas del año 2018 hasta el año 2021 y que se resuelva de manera motivada y expresa. Hasta aquí mi intervención, miembros del tribunal. Parte demandada. Señores miembros del tribunal, estamos de acuerdo con los puntos planteados por la parte actora, sin nada más que acotar. Muchas gracias, señoras abogadas. En virtud del contenido de la demanda, de la exposición expuesta por ambas partes y de la contestación, así como de los argumentos que se han expuesto por los comparecientes, esta judicatura plantea como objeto de la controversia la siguiente. 1. Se declara la nulidad del oficio 1234 AA 567 notificado con fecha 27 de septiembre del 2023
emitido por el experto supervisor zonal 9 de devoluciones del Servicio de Rentas Internas. Y dos, se ordene a la administración que tramite la solicitud de devolución de crédito tributario por impuesto a la salida de divisas acumulada hasta el año 2021, emitiendo resolución motivada y expresa sobre el fondo del asunto controvertido. Se es fijada que ha sido la controversia. Pregunto a las partes si tienen alguna observación sobre lo que ha fijado el tribunal como objetos principales de la controversia. Ninguna, señor juez. Ninguna, señor juez. Muchísimas gracias a las partes. Una vez que ha sido fijada los puntos del debate, corresponde consultar a las partes en función de la potestad de transigir establecida en nuestra regulación tributaria, si existe alguna fórmula de conciliación. Por ello, consulto en principio a la parte demandada si ha considerado alguna propuesta de conciliación. Defensa técnica de la parte actora, por favor. Señores jueces, no cabe conciliación, ya que para llegar a ello se necesita renunciar a algo y de nuestra parte no lo haremos. Muchas gracias. Defensa técnica de la autoridad demandada. Señores miembros del tribunal, estamos de acuerdo con la parte actora, no existe ninguna forma de conciliar este proceso. Muchas gracias a las partes. En virtud de que no existe fórmula de acuerdo, continuamos con la sustanciación del proceso. No obstante, nos permitimos recordar a las partes procesales que en cualquier instancia, en cualquier momento procesal, hasta antes de la sentencia, las partes pueden intentar una transacción que permita dar fin al proceso. A continuación, me permito dar la palabra a la parte actora para que formule su alegato inicial y, de acuerdo a su estrategia de defensa, determine el orden en que se practicarán las pruebas. Defensa técnica de la autoridad, de la actora, por favor, tiene la palabra. Gracias, señor juez. La compañía DOR con el número de RUC 17179185830001 es una empresa de nacionalidad chilena que tiene su domicilio en el Ecuador, cuya actividad principal es la provisión de equipos médicos y de medicinas. El 9 de abril del 2023, mi representada presentó ante el Servicio de Rentas Internas una solicitud de devolución del impuesto a la salida de divisas del año 2018 al año 2021 por un monto de $320,377,43. Este valor fue declarado mediante el impuesto a la renta del ejercicio fiscal del año 2021. Sin embargo, el 27 de septiembre del 2023, el SRI, a través de su experto supervisor de zonal número 9 de devoluciones del SRI, emitió un oficio con número 1234 AA567, señalando que no puede resolver el fondo del asunto por ser improcedente, debido a que se ha detectado que este crédito proviene del año 2018. Y respecto al periodo fiscal del año 2018, existe un acta de determinación con respecto al impuesto a la renta del año 2018 que aún no ha sido solucionado, que está en curso la solución de esta controversia. Asimismo, cabe mencionar que mi representada no ha solicitado la devolución del impuesto a la salida de divisas del año 2018 al año 2021, por lo que tenía el derecho de solicitar esta devolución sobre este impuesto. El SRI sostiene que no puede resolver el fondo del asunto porque existe un proceso de determinación en curso. Sin embargo, este razonamiento implica que el contribuyente debe renunciar al derecho de impugnación para poder ejercer su derecho a la devolución de este impuesto, lo cual evidentemente vulnera los principios elementales del derecho administrativo y tributario. Además, el hecho de que haya existido un proceso de determinación que no está concluido no se contrapone a la posibilidad de iniciar un proceso de devolución de un impuesto generado dentro de un periodo fiscal determinado. El SRI, en lugar de pronunciarse sobre el fondo del asunto,
no, indicó que era improcedente sin tener una resolución motivada ni expresa. Y si es que en algún valor advirtiera que existe un conflicto con este proceso de determinación, tenía que haberlo manifestado en su resolución de devolución, pero en ningún caso debió abstenerse a resolver el fondo del asunto. En este sentido, los argumentos que planteó el SRI al emitir su oficio de improcedencia claramente atentan contra mi representada, contra el derecho al derecho de contradicción, contra el derecho de la defensa, pues básicamente el SRI explica que no resolvió el fondo del asunto porque existe esta acta de determinación que está pendiente de solución. En definitiva, la administración omitió emitir una resolución motivada y expresa sobre el fondo del asunto, a pesar de que está obligada por el artículo 69, 81 y 133 del Código Tributario a resolver a resolver el fondo del asunto de las peticiones que realizan los contribuyentes. Además, es preciso mencionar que existen fallos de triple reiteración emitidos por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia que han hecho referencia a estas improcedencias y han argumentado que el SRI tiene la obligación de resolver el fondo de la controversia de las solicitudes que hagan los contribuyentes. Asimismo, el Tribunal Contencioso Tributario del Distrito Metropolitano de Quito también se ha referido a este tema de las improcedencias y han mencionado que se debe declarar la nulidad de los oficios por improcedencia, ya que justamente el SRI o cualquier institución tiene la facultad, tiene la obligación de resolver el fondo del asunto de las peticiones que realicen los contribuyentes. Por lo expuesto, señor juez, solicito que se declare la nulidad del oficio número 1234 AA 567, notificado a mi representada el 27 de septiembre del 2023 a través del experto zonal 9 de devoluciones del SRI y que además solicito que ordene a la administración que tramite la solución de la devolución del impuesto a la salida de divisas del año 2018 al año 2021, que constan en el impuesto a la renta del periodo fiscal 2021. Y también que resuelvan de manera motivada y expresa, tal como lo establece la normativa vigente, y también los fallos de triple reiteración. Hasta aquí mi intervención, señores jueces. Muchas gracias, señora abogada. Continuando con la sustanciación de la causa, nos gustaría solicitarle que por favor nos indique el anuncio de su prueba y en el orden que ésta deberá ser reproducida en la audiencia de juicio. Claro, señores miembros del tribunal. Como primera prueba que voy a anunciar es el oficio número 1234 AA 567, notificado el 27 de septiembre del 2023 por el experto supervisor zonal 9 de devoluciones del Servicio de Rentas Internas. Es pertinente ya que trata sobre el fondo del asunto de esta controversia y de este proceso. Como segunda prueba, el acta de determinación número 123456 por impuesto a la renta del ejercicio fiscal del año 2018, de fecha 14 de diciembre del 2022, emitida por el jefe zonal 8 y 9 del Departamento de Auditoría Tributaria del SRI. Respecto a esta prueba, haré mención únicamente a la página 1 y 2, que permitirá acreditar justamente que no existe, que no se contrapone esta solicitud de devolución con este proceso de determinación que aún no está resuelto. Y como tercera y última prueba es la copia certificada del expediente administrativo, donde se encontrará absolutamente todo, nuestra solicitud y varios anexos y también el tema del oficio notificado. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, señora abogada. En cumplimiento al proceso de sustanciación de la presente audiencia,
me permito dar la palabra a la defensa técnica de la autoridad demandada para que formule su alegato inicial y de acuerdo a su estrategia de defensa determine el orden en que se practicarán las pruebas. Considerando que existen dos defensoras técnicas de la autoridad demandada, me permito consultarles quién será la persona que intervenga en el alegato inicial, por favor. Señores miembros del tribunal, la abogada Yanela Jumbo será quien tome la palabra en esta parte de la audiencia. Muchísimas gracias, abogada. Continúe, por favor. Señores miembros del tribunal, el 9 de abril del año 2023, la empresa DOR, por intermedio de su apoderado general y representante legal, presenta ante el Servicio de Rentas Interna una solicitud de devolución de crédito tributario generado por el impuesto de salida de divisas acumulado al ejercicio fiscal 2001 con origen del ejercicio fiscal 2018. Esto por un valor de $320,277 con 43 centavos. Bajo esta situación, el 27 de septiembre del año 2023, la Administración Tributaria, mediante oficio número 1234 AA 567, declara la solicitud de devolución del crédito tributario por el impuesto de salida de divisas acumulado hasta el ejercicio fiscal 2021 como improcedente. Es necesario indicar que el contribuyente DOR presentó una solicitud de mediación ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, con el objeto de mediar las obligaciones por impuestos a la renta fiscal 2018. La solicitud fue ingresada el 4 de agosto del 2023 a la Administración Tributaria, asignada con el número de trámite 11025, misma que hasta la presente fecha aún no cuenta con una resolución y se encuentra como un proceso de sustanciándose a la fecha. El valor solicitado solicitado en devolución por el contribuyente corresponde al crédito tributario generado por el impuesto de salida de divisas originado en el ejercicio fiscal 2018 hasta el 2021, lo que genera que exista a futuro inconvenientes por cuanto todavía no se encuentra resuelto el trámite de mediación que la misma parte actora fue quien propuso. El actor no ha tomado en cuenta que el proceso de mediación existente viene arrastrando valores desde el ejercicio fiscal 2018 que está siendo determinado y que con la solicitud de mediación se encuentra en suspendidos los plazos de caducidad y prescripción. De lo antes mencionado, señores jueces, el proceso de mediación iniciado por el contribuyente, como ya se lo indicó, terminará con una acta de acuerdo o de imposibilidad de mediar. Al existir este condicionante como proceso voluntario del mismo contribuyente, es imposible que nosotros emitamos una resolución sobre algo que está siendo involucrado dentro de esta mediación y lo cual aún no existe un acuerdo entre las partes para mediar este inconveniente. Por lo expuesto, señores miembros del tribunal, nosotros solicitamos que se deseche íntegramente la demanda presentada por la parte actora y se ratifique la legalidad y legitimidad del contenido del oficio notificado al contribuyente número 1234 AA 567, que fue notificado en legal y debida forma el 27 de septiembre del 2023, emitido por el experto supervisor zonal 9 de la zona de devolución del servicio de rentas internas. En cuanto al anuncio del prueba, le doy la parte a mi compañera para que continúe. Señores miembros del tribunal, soy la abogada Angélica Fernández Aguilar, es la que obviamente continuaré con el anuncio de las pruebas. Primero tenemos el trámite asignado con el número 789001, en el cual consta la solicitud de devolución del crédito tributario por el impuesto de salida de divisas, representada por el señor Marcos
Capello. Apoderado general como tal representante legal del contribuyente DOR. Obviamente páginas entregadas en PDF de la página 35 hasta la 37. Sí, un CD y obviamente una carpeta número 1. Tenemos también copia certificada del expediente de mediación número 12025, prueba de DOR de la fecha 19 de julio del 2023, PDF de la página 47 a la 57, CD 1 y carpeta 1. También por lo cual se entregó el oficio 1234 AA 567, mediante la cual la Administración Tributaria considera como improcedente la solicitud de devolución del crédito tributario del impuesto de salida de divisas en el año 2018 al 2021. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchísimas gracias a la defensa técnica de la autoridad demandada. Se pone en consideración de las partes si tienen alguna objeción sobre al respecto de las pruebas anunciadas. La parte actora, por favor. No, señor juez, no tengo ninguna observación respecto a la prueba anunciada por la parte demandada. Muchas gracias. La defensa técnica de la autoridad demandada. Ninguna objeción, señor juez. Muchísimas gracias, señora abogada. Entonces, continuando con la sustanciación de la presente audiencia, corresponde calificar la admisibilidad de las pruebas. No es necesario tomar un receso para el análisis en virtud de que ya se lo ha realizado y de las pruebas presentadas por la eh, defensa técnica de la actora de la presente demanda se autoriza la reproducción de las pruebas números 1, 2 y 3 anunciadas en esta audiencia y en el escrito de proposición de la demanda, y de la parte actora se autorizan de igual modo las pruebas 1, 2 y 3 que constan también en su escrito de proposición de la demanda. En virtud de la autorización que se ha dado para la reproducción de las pruebas, se da por terminada la presente audiencia y se fijará una fecha y hora hábil de acuerdo al calendario disponible de este tribunal, lo cual se hará conocer por los medios conocidos por los comparecientes. Hasta aquí la presente audiencia. Se agradece muchísimo a las partes su comparecencia. Gracias. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señor juez.